Nacido en el segundo cuarto del siglo XX, Gregorio Marín Rodríguez aprendió el oficio periodístico a muy temprana edad y quedó atrapado en el apasionante mundo del manejo del lenguaje y la información. Nacido en la ciudad de San Luis Potosí, estudió la carrera comercial, nombre con el que se denominaba en ese tiempo a los tenedores de libros. El primer contacto con el mundo de los periódicos de Goyo Marín se dio cuando entró a trabajar en el semanario El Informador, donde aprendió el oficio de tipógrafo. Porque yo era tipógrafo en Guadalajara y cuando regresé no había trabajo aquí. Y entonces le dije al padre Peñalosa que me iba otra vez a Guadalajara. El padre Peñalosa me daba clases de literatura. Y entonces le dije, pues yo voy a Guadalajara. ¿A qué vas? Pues otra vez a trabajar, yo soy tipógrafo. No, espérate, ¿tú conoces a don Eleodoro Jiménez? Y le dije, no, no lo conozco. Y me dio una tarjeta escrita para él que nunca leí. Entonces yo nunca leí esa tarjeta, pero cuando se la di a don Eleodoro Jiménez en la imprenta del Troquel, me dijo, oiga, pues viene usted muy bien recomendado. ¿Cuándo quiere empezar? Y le dije, pues mañana. Entonces yo empecé a trabajar ahí en el Troquel como tipógrafo. Pero yo veía que en el periodiquito que se hacía ahí, que era El Informador, pero yo veía que había fallas de tipografía, hasta de faltas de ortografía. Entonces yo les decía, oiga, pues aquí y aquí, y a la semana de que estaba yo ahí, me dijo, ya déjele ahí a la tipografía y véngase a ayudarme en el periódico. Y utilice mi escritorio. Y me dio el doble de sueldo. Y fue cuando empecé a trabajar como periodista, sin imaginármelo, porque yo era tipógrafo. Hasta que en 1952, invitado por Juan Muñiz Silva, entonces jefe de redacción de El Heraldo, entró a trabajar como reportero en ese diario. Ya inoculado con el gusano del periodismo, Marín Rodríguez fue invitado ese mismo año, mientras reporteaba para El Heraldo, por Ignacio Rosillo, para fundar El Sol de San Luis. Yo hacía los editoriales del periodiquito y una vez vino don José García Balseca y vio un escrito mío que le gustó y le preguntó a Ignacio Rosillo, oye, ¿quién es este muchacho? Un compañero aquí, ¿lo conoce? Sí, pues nos vemos reporteando. No era cierto. Tráigaselo. A este muchacho le baila la idea. Y me invitó al Sol de San Luis, que era un tiradero en el Sol de San Luis, porque estaban construyendo para hacer el periódico. Y al día siguiente empecé a trabajar en el Sol de San Luis, donde no se hacían más que reporteábamos Salvador Cavada Andrés, Francisco Salazar Hernández, Miguel Barragán, Lupita Gómez y yo éramos los únicos reporteros y todos los días escribíamos nuestras notas, pero no se publicaban. Pero con nuestras notas y las de los deportes y sociales y eso, se hacía el periódico, se imprimía todos los días, pero no se publicaba. Y así fue cuando nació el Sol de San Luis. Y así fue como empecé en el Sol de San Luis, con mucho entusiasmo. Y yo no sabía mucho de reportero, pero pues le entraba con mucho entusiasmo y con muchas ganas por todo. Yo no sé cómo me ayudaba la suerte, que yo me encontraba en los accidentes de ferrocarril, en los incendios, en las volcaduras. Y una vez, a la 1 de la mañana, le dije al jefe de la prensa, pare la prensa, estoy recibiendo una nota de un accidente con 20 peregrinos que iban a San Juan, y compuso la sección de policía para poner mi nota. Es la única vez que sucedió eso. Yo estaba solo a las 11 de la mañana en la redacción cuando llega una nota en el radio de Ibatel que decía: Kennedy fue asesinado. Inmediatamente mandé traer al prensista, a los linotipistas y
Yo solo. Y yo solo hice la prensa, una edición extra. Nadie me dijo nada. Pero se publicó a las 4 de la tarde y ya estaba mi prensa, mi extra en la calle. En 1955 viajó a la ciudad de Saltillo, donde junto con otros potosinos como Juan Muñiz, Benjamín Wong, Miguel Mora, Aniceto Silva y David Neave, fundaron El Sol del Norte. El don Nacho Rosillo me mandó llamar para fundar El Sol del Norte en Saltillo, y como reportero del Sol del Norte en Saltillo tuve la experiencia de ser secretario de un jurado popular. Un desacuerdo con Ignacio Rosillo trajo a Gregorio Marín de regreso a San Luis junto con sus compañeros. Desafortunadamente, este desacuerdo afectó su trabajo en la cadena García Valseca, por lo que se vio obligado a dejar esa casa editorial e incorporarse nuevamente a El Heraldo, de donde fue comisionado a reorganizar la edición de Aguascalientes. Del Sol del Norte me regresé al Heraldo de Aguascalientes y lo reorganicé porque le escribí una carta al dueño diciéndole que había muchas fallas. El dueño era Mauricio Bercún. Y cuando terminamos de platicar, me dijo, aprenda a formar. Y entonces a ver qué. Y le dije, yo estoy formando desde aquí en el periódico. Oye, Duque, que el señor Marín está... Sí, señor, nos hace el favor de ayudar. Está bien, páguele lo que pide. Yo ganaba 10 pesos y me pagó 23.50. Pero de ahí me vine otra vez al Heraldo de San Luis Potosí. 1957 marcó el regreso de Gregorio Marín a la capital potosina, en donde se reintegró a la redacción de El Heraldo. La suerte y el reconocimiento a su trabajo le granjearon una de las oportunidades más importantes de su carrera, cuando don Vicente Lascurain le encomienda la coordinación general de la información relacionada con la campaña navista, que culminó con la caída del cacique Gonzalo N. Santos. Para 1959, funda la Asociación Potosina de Periodistas y mantiene una estrecha amistad con el entonces gobernador Francisco Martínez de la Vega. Al año siguiente, realiza por su cuenta un viaje a Cuba, en donde entrevista a algunos de los personajes más importantes de la Revolución Cubana: Fidel Castro, Raúl Roa, Cepero Bonilla, el Che Guevara, el geógrafo Núñez, entre otros. Por ese tiempo, también hizo amistad con el coronel David Alfaro Siqueiros, Renato Leduc y Vicente Lombardo Toledano, junto a quienes Goyo relata, se sentó en la Plaza José Martí en el mitin de Fidel el 1 de mayo. Me salió la oportunidad de que un grupo de médicos iba a Cuba y el jefe de ese grupo me invitó. Y entonces tuve la fortuna de ir a Cuba cuando había recién triunfado la revolución y tuve la fortuna de platicar, porque era muy fácil hablar con Fidel Castro, era muy fácil. Entonces hablé con Fidel Castro, con Raúl Roa, con Cepero Bonilla, con la reforma agraria, con el Che Guevara. Fue una experiencia muy bonita y mis notas se publicaron en el Heraldo a 8 columnas. En El Sol no le publicaron ni una línea a mi otro compañero. Y le gustó mucho que en la entrevista yo puse que Fidel Castro tenía la barba cuidadosamente descuidada. Y me lo mencionó, me dijo, oiga, qué bonita frase, qué bonita. Altote, yo decía, jugando, que yo estuve con Fidel Castro a 2 metros de distancia y luego corregía, no, 3, 2 para allá y 1 para arriba. Es muy alto, era muy alto y muy blanco, increíblemente blanco. Fui corresponsal de Amex, que era una agencia noticiosa internacional muy importante, con mucho dinero, pero yo les dije, así como van de aprisa, van a fracasar. Después de una breve incursión en el gobierno del estado, Marín Rodríguez publica en 1988 su primer libro titulado Tiempo de Hablar, donde relata sus experiencias como reportero y posteriormente en 1993 publica El amor en todos los tiempos, bajo el auspicio de la editorial universitaria. Fue en 1968 cuando se publicó mi primer libro, que le puse Tiempo de Hablar, y en el preámbulo explico que toda mi vida, toda mi carrera, había escrito lo que los demás me ordenaban que escribiera. Las noticias, las entrevistas, todo era cosa del otro.
Y en este tiempo de hablar yo ya me expresaba por mí mismo, por eso se llama tiempo de hablar. Y luego vino la política, la democracia y los organismos electorales. Ese sí circuló mucho y supe que el arzobispo Szymanski mandó pedir 5 libros, 5 ejemplares, y después, como pidió más, le mandaron 15. Le interesó mucho el trabajo. Ya Nuevo Milenio publica Política, Democracia y Organismos Electorales, libro que fue editado por el Consejo Estatal Electoral en 2008. Después vino el libro que está todavía en la imprenta, que se llama Periodismo y Política. Ese es un libro muy interesante porque habla de testimonios vivos de lo que yo viví como periodista y de muchos de mis compañeros, en los que yo pongo en sus propios labios las palabras que me dijeron y que yo escribí. Desde 1980, Gregorio Marín escribe la columna Memorándum, que se publica en El Sol de San Luis los días lunes, miércoles y viernes. En 2015, confirma su vocación periodística de vanguardia al incursionar en plano informativo, publicando su Memorándum 2 veces por semana en la edición digital y 1 vez por semana en la edición impresa. Marín Rodríguez ha sido además coconductor de un sinnúmero de programas en la televisión local y actualmente prepara el lanzamiento de su 4º libro, que ya se encuentra en la imprenta. Después de eso vinieron muchas apariciones en programas de televisión. El director, el coordinador y el que manejó muy bien el material y los invitados fue Pedro Manuel de la Fuente. Ese duró años en el Canal 13. Y después nos fuimos a plano informativo, donde también manejamos muchos temas de mucho interés y muy actuales, en los que nos expresábamos con plena libertad. Ha tenido a bien fijarse en el trabajo de un aprendiz de reportero, que es lo que yo soy, un aprendiz de reportero y aprendiz de escritor, con apenas 4 libros que debo de duplicar pronto. Por esta vida dedicada a la pluma y comprometida con el oficio de la noticia, es que reconocemos la trayectoria de Gregorio Marín, periodista y escritor, reportero y buscador de la verdad. Con muchas experiencias de vida y con lo que pueda servir para orientar a San Luis Potosí, que debe ser nuestro primer y único objetivo de vida. San Luis Potosí, por el bien del país y para que seamos un ejemplo de esfuerzo personal y de trabajo en común, todos juntos por San Luis Potosí.